Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por asistir. Para empezar, a todos los asistentes. Luego, para mí, un agradecimiento especial a los ponentes por creer, sobre todo digo, por creer en el Jet Plasma, creer en este equipo desde tanto tiempo ya y poco a poco ir viendo las bondades que tiene el Jet Plasma en oftalmología. Bueno, me presento, mi nombre es Albert Riola, yo represento a Medicalio. Nosotros distribuimos Jet Plasma ya desde hace años en España y también en algunos países latinoamericanos, directa o indirectamente. Luego, quería dar también el agradecimiento no solo a los ponentes, sino también a la organización que nos ha ayudado mucho, Elizabeth Jory y Nicolás de Bernard, de View 2020, perdón. Y nada, yo no quiero insistir mucho en cuanto al producto, las bondades del producto, porque yo creo que aquí quien nos va a explicar mucho mejor van a ser los médicos. Y por mi parte, no sé si Elizabeth quieres decir alguna cosa, yo por mi parte, si no, daría introducción al doctor Rodríguez para empezar cuanto antes y poder enfocar la presentación. Sí, no sé si me escucha. Sencillamente, pues de nuevo, no me quiero reiterar mucho, dar las gracias a todo el mundo por estar esta tarde aquí con nosotros. Creo que es un tema novedoso, interesante, que interesa a muchos oftalmólogos y con toda la actualización en el tema de ojo seco y de oculoplastia. Y por supuesto agradecer muchísimo a Medicalio y a Albert en esta colaboración que estamos teniendo y sobre todo a los ponentes participantes aquí esta tarde, a todo el trabajo que están haciendo, a Vicente, a Carlos y a Rafa, y cuando se incorpore la doctora Con, muy agradecidos por vuestra ayuda y participación. Y nada, sin más ya historias, damos la palabra, pasamos la palabra, creo que es Vicente que va a empezar, que es quien nos va a contar pues cómo funciona este equipo tan sorprendente. Así que ahí vamos. Todo tuyo, Vicente. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bueno, para los que me conocéis, sabéis que Vicente Rodríguez es un cirujano refractivo, es un cirujano de córnea y es un experto en superficie ocular, absolutamente comprometido con la sequedad ocular, con el ojo seco, sobre todo, pues como nos ocurre a la mayoría de los cirujanos de córnea y refractivo. Y me interesa todo lo que aparece en el mercado para el tratamiento del ojo seco. Y ese ha sido el motivo porque hace 2 años pues me acerqué a Jet Plasma Life cuando le conocí en un congreso europeo por la posibilidad de tratar blefaritis y de tratar la enfermedad de ojo seco secundaria a la difusión de glándulas de mibonio, y poco a poco he ido descubriendo la gran versatilidad de esta plataforma y hoy pues me ha tocado a mí hablarle desde la perspectiva de un cirujano de córnea, de un cirujano refractivo y de superficie ocular, de las indicaciones en cirugía oculoplástica no invasiva y del rejuvenecimiento periocular y facial. El Jet Plasma Medical es un dispositivo médico generador de flujo de plasma muy compacto, pero a la vez muy ligero y sobre todo muy versátil, con un caberzal reciente para oftalmólogos que se ha incorporado al equipo matriz que veis en la imagen superior de la derecha, y este dispositivo, este Plasma Pen, que se ha incorporado recientemente para que los oftalmólogos trabajemos más cómodo con él en el entorno periocular. El plasma en la naturaleza no es fácil de encontrar, pero lo podemos ver. Lo seguro que todos hemos visto plasma en algún momento, la ionización de un gas a través de un rayo, a través de una aurora boreal, cuando hemos podido observar una nebulosa, por supuesto, cada día en el sol, y en la vida diaria, pues cuando vemos un arco de soldadura en cualquier fábrica o incluso en unas luces de neón. Pero ¿qué es exactamente el plasma y cómo se puede aplicar a la medicina? ¿Cómo podemos adaptarlo a la oftalmología? Existen múltiples plasmas en el mercado, pero el Jet Plasma Medical utiliza plasma, energía plasma, el cuarto estado de la materia más allá de sólido, líquido y gases, en el que los electrones se separan de los átomos para formar
un gas ionizado que se vuelve altamente cargado, transformándose en un flujo continuo de plasma que va a estimular una neoformación de colágeno y de fibras de elastina, estimulando los fibroblastos locales. Jet Plasma LIS funciona de una forma muy especial, con corriente continua y a un alto voltaje, lo que nos garantiza un flujo de plasma muy preciso. Es un dispositivo que dispone de 8 intensidades y 5 aplicadores que iremos desmenuzando durante la presentación. Como digo, el plasma es pura energía, actúa de una forma muy superficial, provocando una sublimación del tejido y en algunas ocasiones cierto grado de carbonización superficial. Jet Plasma LIS Medical dispone de 5 aplicadores, un aplicador dorado, especialmente diseñado para el tratamiento de la blefarochalasis, de los antelasmas, en definitiva, técnicas ablativas como el entropion, como el ectropion, determinado tipo de verrugas, enfermedad de ojo seco, severa con hiperqueratinización del borde marginal y en muchos casos de blefaritis. Y luego los aplicadores plateados para el tratamiento de la enfermedad del ojo seco leve o moderada secundaria a la disfunción de la glándula de Meibomian y para tratamientos cosméticos y de rejuvenecimiento periocular y facial. Es un equipo versátil, pero muy ligero, muy fácil de iniciar. Imaginaros que recibís el equipo en vuestras consultas, en vuestras clínicas, sin que vaya un ingeniero a montarlo. No es necesario, pues simplemente una vez que tenemos nuestro dispositivo en las manos y conectamos los 2 cablecitos, como veis aquí en la parte posterior del dispositivo principal, para calibrarlo y usarlo por primera vez y ya luego en la sucesiva en los sucesivos días de quirófano o de uso, aparece al conectarlo el tape en el display y conectamos la máquina con el cable azul, apagamos y calibramos encendiendo con los 2 botones, pero sin tocar el cable azul. Cuando vemos que para, le damos a la flechita. Al coger de nuevo el cable azul con nuestra mano, aparece el valor de energía 1 y simplemente tenemos que subir hasta la energía que consideremos oportuno para cada procedimiento y luego, antes de empezar el tratamiento, darle al play, que es este botoncito de aquí de la izquierda. Bueno, pues como le decía, es un equipo fácilmente transportable de una consulta a otra, de un quirófano a otro, incluso llevarlo de una clínica a otra. Como decía anteriormente, dispone de un plasma pen específicamente diseñado para oftalmología y que va conectado todo el tiempo al dispositivo principal y que dispone de 8 intensidades. Desde la 1 a la 5 lo vamos a utilizar más para tratamientos cosméticos, oculoplásticos de tipo retensado de la piel periocular, eliminación de arrugas finas, procedimientos que necesitemos una hidratación periocular y una mejora de la elasticidad de la piel, y las intensidades de 6 a 8 para tratamientos ablativos como la blefarochalasis, como las verrugas, cicatrices, manchas de pigmentación, telangiectasia, entropion, ectropion y para todos aquellos procesos ablativos que podamos pensar en el entorno del ojo. El Jet Plasma, como decía, es una extensión ligera, ergonómica, que nos facilita a los oftalmólogos el trabajo y, como veis, tiene aquí un dispositivo para activarlo mediante el interruptor que tenemos en el mango, asegurando un uso y una movilidad óptima mientras permanece todo el tiempo conectado al Jet Plasma LIS Medical. Está contraindicado el uso de este tipo de equipos con corriente continua en todos aquellos pacientes que lleven marcapaso o incluso otros dispositivos eléctricos implantados en casos de epilepsia y embarazo, pacientes con implantes metálicos, enfermedades agudas de la piel, enfermedades oncológicas en estadio agudo o incluso alérgicos a anestésicos locales. También es verdad que tengo compañeros que lo han utilizado mucho en implantes dentales que llevan componentes metálicos, como sabéis, sin ningún tipo de problema. Cuando me acerqué a Jet Plasma, para mí el principal problema es que había oído hablar de un cierto riesgo de hiperpigmentación
en pacientes con fototipo 4 y 5 cuando hacíamos procedimientos ablativos y me dio durante mucho tiempo un miedo de meter la pierna en el dispositivo, pues por este temor que de forma infundada generé de miedo a la hiperpigmentación sobre la piel de los párpados en procedimientos ablativos como por ejemplo la blefaroplastia no invasiva. Sin embargo, realmente este problema se ha disipado completamente y en este momento lo que tenemos que saber es que todas las plataformas, los láseres de CO2, incluso equipos de radiofrecuencias, IPL, pueden provocar hiperpigmentación si no elegimos a los candidatos adecuados. Y nosotros con el Jet Plasma recomendamos en todos aquellos fototipos altos, 4 o 5, el uso 2 semanas antes de un tratamiento con una crema hipopigmentante, como veis aquí a la izquierda. Esta es la fórmula magistral que he utilizado durante años, pero hoy día nos la vamos a encontrar en las farmacias, como veréis ahora en la siguiente diapositiva, pero no quería volver aquí atrás porque incluso en fototipos 2 y 3, si le miráis las manos a los pacientes y en un fototipo 2, en una piel muy clara, donde veáis las líneas de las manos muy pigmentadas, aunque la piel general y la cara aparezcan con un fototipo 2-3, tener en cuenta que estos casos de hiperpigmentación de las líneas de las manos se van a comportar como fototipos altos y va a haber un mayor riesgo de hiperpigmentación en los procedimientos ablativos de la blefaroplastia no invasiva. Pero a día de hoy, usando cremas hipospigmentantes, como veis aquí, estas son las más usadas en nuestro entorno, por los dermatólogos canarios son las que, hablando con ellos, más me han recomendado, y que la podéis encontrar en cualquier tipo de farmacia. Se pone 1 o 2 veces al día, conjuntamente con un fotoprotector de factor 50, 2 semanas antes del procedimiento y a partir de la segunda semana del postoperatorio. El postoperatorio es un tratamiento seco, no tenemos que preocuparnos ni de pomadas, ni de cremas, ni de nada. Es un tratamiento seco, como digo, que únicamente va a requerir un tratamiento muy sencillo, como veréis un poquito más adelante. Muchos compañeros me preguntan, pero oye, en una blefaroplastia no invasiva, ¿cuántos tratamientos son necesarios? Pues bien, en la mayoría de los pacientes con un solo tratamiento bien efectuado, utilizando la intensidad adecuada, es suficiente para obtener un buen resultado en una blefaroplastia no invasiva. Sin embargo, en algunos perfiles de pacientes, por ejemplo, en pieles orientales, japoneses, por ejemplo, chinos, algunas pieles factor 4 de poblaciones hindúes. Este tipo de grupos étnicos los tenemos cada vez más en España, en Sudamérica, en todo el mundo. Por ejemplo, en Sao Paulo hay muchísimos japoneses. Bueno, pues hay que tomar unas ciertas recomendaciones porque la piel del japonés se comporta en muchas ocasiones como un fototipo muy elevado y en muchas ocasiones es preferible hipocorregir y hacer 2 sesiones separadas 3 meses una de la otra. Pero, como digo, actualmente usando las cremas hipopigmentantes, el porcentaje no llega a un 2 o un 3% de una posibilidad de riesgo de hiperpigmentación. Y si en alguna ocasión tuviéramos una pequeña hiperpigmentación, siempre mejoran después en el postoperatorio manteniendo una crema hipospigmentante a posteriori. Bueno, en la blefarochalasis, la blefaroplastia no invasiva es un tratamiento ablativo, por lo tanto necesitamos un anestésico local. Lidocaína al 2% es el más utilizado, con vasoconstrictores o no, dependiendo de cada uno de nosotros. Y bueno, una vez marcar, pues hacemos la infiltración de la zona que vamos a tratar y el tratamiento ya, por supuesto, a partir de ahí sería absolutamente indoloro. La técnica, el training de formación para un cirujano de córnea, un cirujano refractivo que quiere meter una piernecita en la oculoplastia no invasiva es muy sencillo. Una vez que tenemos marcado el exceso de piel que queremos tratar en la blefaroplastia, realizamos un procedimiento ablativo de barrido con el cabezal dorado, como veis en la imagen, y una vez que hemos terminado con una intensidad 8, una vez que hemos terminado, pues hacemos lo que se llama un tratamiento punto a punto, dot by dot, encima de la zona que previamente hemos hecho un tratamiento de barrido o de escaneo, punto a punto. Aproximadamente hay que contar 1, 2, 3 en cada uno de los puntos. Como veis,
En este caso parece que quedan unas costritas muy definidas, muy marcadas, pero no siempre ocurre así. La mayoría de las veces es más parecido a esto que veis en este pequeño vídeo. Y vemos que las descargas de plasma van a calentar la piel, provocando una fulguración muy controlada y precisa que no daña prácticamente en absoluto los tejidos circundantes. Este es el aspecto más habitual en el postoperatorio inmediato, un cierto eritema, un pequeño grado de edema y los puntitos marroncitos oscuros del dot by dot. En algunas ocasiones estas costritas son un poquito más manifiestos, va a depender, como digo, del tipo de piel y de la intensidad que hemos utilizado, pero en cualquier caso no hay que preocuparse porque estas caspitas van a desaparecer entre 7 y 10 días sin ningún tipo de cicatriz ni de problema. En los párpados inferiores existe un poquito de controversia sobre cuál es el método más adecuado. Hay algunos compañeros que prefieren el punto a punto, bajando la intensidad a intensidad 6, como vemos en esta diapositiva, con unos puntitos separados uno de otro para retensar la piel del párpado superior, y otros prefieren utilizar la técnica de escaneo exclusivamente con intensidad en ambos casos de 6. Una de las personas que más casos de blefaroplastia no invasivas han efectuado, un buen amigo, el doctor Tadaaki Yamada, de origen japonés, trabajando en Brasil, tiene muchísimas experiencias con pieles sensibles, tanto en fototipos altos como en pacientes orientales, japoneses y chinos, y él básicamente recomienda el dot by dot en intensidad 6, pero lo que recomienda de forma contundente es preparar la piel 2 semanas antes, como decía, con alguna de las cremas hipopigmentantes que he mencionado durante la charla. Aquí veis, por ejemplo, a los 2-3 meses, un paciente después de una blefarochalasis, una blefaroplastia no invasiva. El resultado es bastante aceptable. Otro paciente de los 4 párpados también. El aspecto después de una blefaroplastia no invasiva a los 4 se ve perfectamente la retracción de la piel, tanto en el párpado superior como en el inferior. Este es uno de los últimos casos donde la paciente venía no tanto por el exceso de piel, por una blefarochalasis, sino por patas de gallo. Tenía unas patas de gallo bastante marcadas y como veis aquí, cuando lógicamente es un tratamiento, el de las patas de gallo, es un tratamiento ablativo, tenemos que poner un poquito de anestesia local, de lidocaína, marcar previamente para que no se nos desdibuje la arruga, porque el tratamiento del punto a punto tiene que ser en los bordes de la arruga, no en el valle. Es muy importante tener esto en cuenta. No podemos ablatir la piel en el centro de la arruga, de la línea de expresión, sino en los bordes de cada una de ellas. Si tenemos 4, pues tenemos que hacer 4 líneas dobles de punto a punto alrededor de las patas de gallo. En este caso hicimos un tratamiento combinado, ya que la paciente también tenía un poquito de exceso de piel y le hicimos una blefaroplastia muy ligera. Este es otro caso, veis el tratamiento es bastante efectivo a los 3-4 meses. A través de los años el entorno periocular y en general nuestra cara empieza a sufrir signos de envejecimiento, y aunque existe un amplio espectro de soluciones estéticas, nuestros pacientes están cada vez más por las opciones no invasivas, y el jet plasma nos permite tratamientos muy poco agresivos y con mucha facilidad para incorporarse a la vida cotidiana después del tratamiento. Como decía mi amigo el doctor Yamada de Sao Paulo, con una gran experiencia en pieles de alto fototipo y en pieles orientales, ha desarrollado la técnica híbrida. Si veis aquí, una vez que marca la parte del párpado superior donde tiene que trabajar, la parte que está protegida por el pliegue del exceso de piel, le hace un tratamiento doble de punto a punto después de un tratamiento de barrido, y en la parte más expuesta hace un punto a punto exclusivamente. Lo que decía, el plasma va a consistir en aire ionizado, y vamos a poder tratar 2 párpados o 4 párpados dependiendo de cada caso. Pero cada vez la técnica híbrida en el párpado superior, precisamente para reducir el riesgo de hiperpigmentación, se ha ido consolidando.
Bueno, le vamos a hablar un poquito de los efectos, posibles efectos secundarios. Un cirujano de córnea que decida hacer una blefaroplastia no invasiva se puede asustar mucho si aparece alguna de estas cosas, pero es muy fácil de resolver. En cuanto a la hiperpigmentación postinflamatoria, es más frecuente en los fototipos altos, por encima del 4, en fumadores y en tratamientos muy agresivos, pero preparando la piel, como he dicho, con fotoprotección 2 semanas antes, una fotoprotección de 50 y una crema o geles de cremas pigmentantes en algunas ocasiones por la mañana y por la noche y en otras solo por la noche, va a ser suficiente para que el riesgo de hiperpigmentación sea mínimo. En cuanto al edema palpebral, siempre nos vamos a encontrar con un cierto edema palpebral que no necesita ningún tipo ni de medicación sistémica, corticoides o antiinflamatorios no esteroideos, ni necesita pomadas ni cremas antibióticas sobre la piel. Va a ser un postoperatorio seco, en donde como máximo vamos a utilizar, como veréis un poquito más adelante, la cristalmina para limpiar. También podemos encontrarnos con una hipervascularización más frecuente en los párpados inferiores cuando hacemos un sobretratamiento o un escaneo y un punto a punto encima. Por lo tanto, hay que intentar descartar en el párpado inferior siempre o decidirnos por un tratamiento de barrido o por un tratamiento punto a punto. También es importante saber que nos podemos encontrar con que hay que preguntarle a los pacientes si toman antidepresivos tricíclicos, porque en los pocos casos donde ha habido un edema un poquito más fuerte han sido en pacientes con antidepresivos tricíclicos que tienen una mayor dificultad de drenaje linfático. Yo siempre me he preocupado como cirujano refractivo cuando te dicen los pacientes, oiga, doctor, me ha hecho usted un Presbylacic y ahora se me nota más el cuarteamiento periocular de la piel. Bueno, a mí tenemos la suerte en Canarias de tener el mejor aloe vera del mundo, probablemente, y las combinaciones entre el aloe vera, la camelia y la lecitina la he usado durante muchos años en mi día a día, en mi consulta con pacientes a los que he operado, sobre todo de Presbylacic o en otras patologías corneales, para de alguna manera mejorar, si no necesitaban una blefaroplastia, para mejorar un poco el contorno del ojo y el aspecto de la piel y la hidratación de la piel. Aquí tenéis un nombre comercial que a mí me ha ido francamente bien. El edema, como he dicho, no hay que preocuparse porque por el edema siempre va a haber un poquito de edema, pero podemos evitarlo también con apósitos perioculares. Por ejemplo, el Epinuel es un apósito de celulosa con un alto contenido en agua y, como decía, simplemente utilizar cristalmina para en el postoperatorio encima de las costritas que se nos forman en las blefaroplastias. Además, sería muy impensable hasta hace poco pensar que podíamos recomendar un maquillaje después de una cirugía palpebral. Pues bien, yo he tenido la fortuna de conocer el Oxygenetic, que es un maquillaje que sí que lo podemos utilizar después de una blefaroplastia para mejorar un poquito un posible eritema o incluso para disimular las costras que se pueden formar encima del párpado los 7 o 10 días que duran en caerse, y que es absolutamente compatible con el postoperatorio, a facilitar la producción de colágeno, de nuevo tejido conectivo, y además de que va a disimular y va a hacer que la paciente o el paciente que se sometan a una intervención, pues antes de la semana se puedan incorporar con tranquilidad a su trabajo, a su vida cotidiana, sin que apenas se le note la intervención. Las patas de gallo, pues hasta hace poco tiempo yo recomendaba toxina botulínica de forma sistemática cuando hablaba con algún paciente que me planteaba alguna opción para ella. Pero con el Jet Plasma vamos a poder hacer dos cosas. Una, mejorar un posible hipoefecto de la toxina botulínica o directamente tratarla en casos no muy severos, como veis, por ejemplo, en este caso con unos resultados extraordinarias. Como he dicho antes, hay que hacerle el punto a punto en la pata de gallo en el borde y no en el valle de la pata de gallo. Aquí veis otro caso con un resultado bastante aceptable. Con el santelasma, que es para mí una de las patologías más interesantes para tratar. No voy a decir nada porque el doctor Melián posteriormente hablará mucho sobre el tema y nos expondrá su experiencia personal. Y otra de las cosas que podemos hacer con Jet Plasma son lifting perioculares, los procedimientos cosméticos llevados a cabo con los terminales plateados
presentan resultados visibles inmediatos y es completamente indoloro, no necesita EMLA, no necesita ningún tipo de crema ni de infiltración y después de 5 o 6 sesiones tienen resultados a largo plazo. Aquí veis cómo se haría el tratamiento y esto nos puede ayudar tanto para mejorar un resultado de una blefaroplastia que se ha quedado un poquito corta, tanto quirúrgica como no invasiva, nos va a permitir y en algunas ocasiones también vamos a poder complementar el rejuvenecimiento periocular con una mejora del tensado de la frente, lo cual nos va a producir una pequeña subida de las cejas que va a contribuir en la mejora de la estética de los párpados superior y también podemos hacer un pan facial. Cada vez hay oculoplásticos que tratan toda la cara. Por ejemplo, los británicos son muy dados a tratar incluso el cuello. En Francia y en muchos países sudamericanos y cada vez más oculoplásticos españoles también actúan sobre la cara y después de 6 a 10 sesiones con una duración de 30 minutos para un rejuvenecimiento pan facial, pues conseguimos también unos resultados de mejora de la hidratación de la piel de la cara muy evidente. También podemos combinar, en algunas ocasiones podemos hacer patas de gallo y arrugas perioculares combinando tratamientos con los terminales dorados para las zonas más agresivas de las patas de gallo y justo encima del párpado, pues con los cabezales plateados. En las verrugas, ahí, dependiendo de lo pediculado que son, funciona muy bien. En un caso como este, pues yo iría directamente a carbonizar la base a sublimar la base de la verruga, manteniendo la cabecita con una pinza. Veis el resultado estupendo. Si la verruga es más corta y es más plana, pues directamente de forma frontal podemos ablatirla directamente, digamos, como si estuviéramos actuando desde el principio. En las largas vamos directamente a la base y en las cortitas ablatimos directamente encima de ella. En el ectropion ligero o moderado, como por ejemplo este caso, el resultado es bastante sorprendente. Vamos a hacer un triángulo de punto a punto encima de la conjuntiva, en la zona del ectropio y en la zona contralateral haremos un triángulo también punto a punto actuando sobre la piel. En el caso del entropion es más sencillo porque solo tenemos que actuar en la zona de la piel, como veis aquí. Aquí veis el entropion. Por supuesto, lógicamente, en todos los procedimientos ablativos hay que infiltrar con un poquito de lidocaína con o sin vasoconstrictor. Y el resultado va a ser bastante interesante. También podemos tratar triquiasis y distiquiasis. Las telangiectasias o arañas vasculares perioculares las podemos tratar con EMLA. Algunos dermatólogos que conozco utilizan fórmulas magistrales con EMLA al 20% e incluso se atreven a llevar a cabo blefaroplastias no invasivos de tipo ablativa solo con una crema de EMLA creado en la clínica por ellos al 20%. En las manchas solares también el resultado, como veis, puede ser bastante interesante. Esta es una mancha solar que una de las últimas pacientes también, que tenía un acné frontal y malar, y le hicimos tanto con el sistema ablativo la mancha solar como con los cabezales plateados. Le tratamos un poquito el acné. Como decía, los británicos oculoplásticos cada vez tratan más las patas de gallo, los códigos de barras, que hay que hacerlo exactamente igual que si fuera una pata de gallo, para cicatrices hipertróficas perioculares y faciales. Y para terminar, el flujo de plasma estimula la formación de nuevas fibras de colágeno y elastina, mejora la piel dañada por el sol, reduce las arrugas y líneas de expresión periocular, alisa y rejuvenece la superficie de la piel de la cara. Jet Plasma es un dispositivo muy versátil para tratamientos no invasivos en cirugía oculoplástica y rejuvenecimiento facial y periocular, y actualmente para tratar la enfermedad del ojo seco secundaria a la disfunción de las glándulas de Meibomian y blefaritis, como veréis a continuación en las manos del doctor Carlos Ruiz Lapuente. Sin más, yo creo que para un cirujano refractivo, un cirujano de córnea o una persona que se dedica a la superficie ocular, es un dispositivo que podrían incorporar de una manera rápida y con un training muy corto a su día a día. Y yo creo que por mi parte nada más, agradecerles la atención y espero que hayáis disfrutado con la presentación.
Muchas gracias, doctor Rodríguez. Muchísimas gracias. Ha estado una presentación muy didáctica, muy buen resumen. Voy a pasarle ya la presentación al doctor Carlos Ruiz Lapuente. No he comentado al principio que el tema de preguntas y respuestas lo dejamos todo para el final, pero si en cualquier momento tenéis preguntas, en el lado izquierdo hay un apartado de preguntas y respuestas que se pueden hacer allí y así al final las podemos repasar con todos los ponentes. Y sin más, doctor Ruiz Lapuente. Muchas gracias. Ante todo, quiero agradecer a los organizadores y a los colegas el haber considerado mi presencia, partiendo de la base que yo soy un oftalmólogo que voy a hablaros desde la perspectiva de un oftalmólogo generalista, porque este instrumento que ha venido a llegar en un momento crítico me está recordando una época ya vivida en la Primera Guerra del Golfo que me pilló en una formación en Estados Unidos y ahí tuve que ver cómo mis maestros, que eran súper especialistas, era el tipo de formación, el tipo de dedicación al que aspirábamos la gente que éramos exigentes con nuestra formación, pues me desconcertó el ver que el cirujano de retina tendía en ese periodo crítico a abordar la cirugía de cataratas, el cirujano de glaucoma hacía sus cataratas también, etcétera, etcétera, etcétera. Ha llegado un momento en el que a lo mejor nuestros pacientes no necesitan que les enviemos a uno de los magníficos superespecialistas que tenemos en España que publican en revistas de primer nivel sobre superficie ocular y abordemos nosotros directamente esa proporción de quejas que tenemos en la patología del día a día. Sin nada más, paso a presentaros nuestra actividad con este tipo de dispositivo en el cual no tenemos ningún interés de tipo, de tipo comercial. La prevalencia de la enfermedad de ojo seco es tremenda. Alcanza al 11% de la población, yo diría que más gente todavía en mayores de 40 años, con mayor incidencia sobre las mujeres y aumentando con la edad, igualando, ¿no? Según dice el dicho popular, también en el entorno hormonal de los mayores de 60 años. En este subgrupo de pacientes llegamos al 75%. De ellos se derivan importantes costos, no solo por la atención directa, pero pensad en cualquier persona en su vida laboral activa, la disminución de rendimiento que puede tener al trabajar o pretender trabajar 12 horas al día con un ordenador y tener un fracaso porque su superficie ocular no le da el confort para mantener esas jornadas laborales. Ahí, en un estudio reciente que hemos citado, austríaco, pues establecía en un 70% en el origen de la disfunción de las glándulas de meibomio, en el origen de la sequedad ocular, fundamentalmente en tipos evaporativos. Y como oftalmólogos generales tenemos esta situación de lo común que es, máxime ahora tenemos la impresión que con las mascarillas y la diversión del flujo del aliento hacia los ojos, pues posiblemente no sea algo demasiado higiénico. El caso es que nosotros hemos visto que tenemos que estar a buen resguardo con la evaluación y tomar en cuenta la situación de la superficie ocular y del ojo seco, especialmente si nos vemos presionados socialmente por abordar cirugías de cataratas con elementos implantorefractivos trifocales que puedan exigir más a la cuestión de las aberraciones oculares. No vamos a entrar, por supuesto, en lo que son los tratamientos tradicionales e incorporados recientemente desde los últimos lubricantes oculares, los tradicionales sistemas con o sin calentamiento de higiene ocular, la adición de antibióticos y antiinflamatorios o simplemente la estrella del tratamiento IPL, los sistemas de pulsación térmica, los drenajes manuales o los sondajes intraductales o la eliminación del biofilm por esos métodos de tipo abrasivo que se han propuesto recientemente. Nosotros
Vamos a combinar esos métodos tradicionales, por supuesto, pero estamos dando cada vez más lugar a tratar ese tipo de ojo seco tan frecuente sobre la base de ir a la raíz del problema en el párpado. Con ello, en los inicios de hace ya más de 2 años, al cobrar interés por este tipo de dispositivos, rápidamente nos vimos una propuesta doble que es muy diferente entre practicar un tratamiento con una técnica de contacto a través de un gel conductor directamente sobre el borde del párpado y también en mayor o menor medida y según cada uno de los facultativos con más o menos fe sobre la preponderancia y la conveniencia de tratamientos en la mucosa tarsal o también a través de la piel, vamos a conseguir unos muy buenos objetivos en las DGMs hasta moderadas. En nuestra experiencia tenemos que apuntar que también es muy eficaz en las formas avanzadas, pero inicialmente teníamos el concepto de que este tipo de acción muchísimo más dramático a través de la anestesia y también la protección ocular podíamos incidir incluso con una sola sesión con la técnica de no contacto, con esa descarga de plasma tan visible en una mayor aceleración de la resolución de los problemas. El procedimiento, en cualquier caso, de la utilización de la energía de plasma obedece a distintos efectos que se enuncian en esta diapositiva con una especie de background científico que pueden aportaros, me imagino que el distribuidor. Hay bibliografía que sostiene que el calentamiento con temperaturas internas de 45 grados, pues va a ayudar. Resultas de todo ello, se va a estimular la producción de colágeno. Ya sabéis que hay varios tipos de colágeno y subtipos. Ellos reivindican mucho la técnica de la electroporación reversible, que en 5.000 voltios es reversible, pero técnicas de utilización de energía plasmática con voltajes superiores pudieran devenir irreversibles. En este tipo de efecto, lo que se produce es un cambio de polaridad de la membrana celular y sobre todo, por ejemplo, del tejido de la submucosa. De resultado o como resultado de esta electroporación se produce una variación en la situación de polarización de la membrana celular, que por envejecimiento o enfermedad habían alterado su potencial de membrana, se reequilibra el flujo de sodio y potasio de los iones a través de los canales celulares, una vez que hemos inducido esa situación nueva a través de la energía plasmática y entonces se restablece el correcto diferencial de voltaje que se esperaría en la superficie celular. Aquí se resume en este gráfico con la reordenación de los distintos iones en el lado extracelular o en el lado intracelular. Sin entrar en la histopatología, también esa estimulación de producción de colágeno con aumento de vascularización y mejora del metabolismo de entrada y salida de detritus puede producir también una una mejora de la situación de la microcirculación, una mejora del riego y una mejora de la elasticidad. No he oído hablar en concreto de la elastina, pero no me extrañaría que tuviera algo que ver en todo ello. En el protocolo que hemos decidido imponer, procedemos a desinfectar antes el área a tratar, aplicamos anestésico convencional. Nosotros estamos utilizando un gel denso de lágrima artificial que nos va a evitar tener que hacer limpiezas exhaustivas de la superficie ocular y vamos a utilizar generalmente el aplicador plateado de 3 milímetros. Nosotros no estamos tratando desde fuera en estos momentos. Vamos a ajustar a la máxima intensidad que el paciente pueda soportar. Muchas veces hemos de reconocer que con la ansiedad del paciente, en las primeras sesiones le ofrecemos medio pastilla de ansiolítico que luego acaban por rechazar.
pasamos por encima de la línea de salida glandular y hacemos esas sesiones separadas una semana entre sí y estamos viendo que están sobrando posiblemente algunas de esas sesiones para futuros estudios. En la técnica de este colega que nos suministra el vídeo, pues vemos que hace unos paseos sobre la línea del borde libre del párpado y luego empieza a hacer variaciones de movimientos verticales o bien circulares. Luego me imagino que se acabará por decidir a tratar la mucosa tarsal de este párpado inferior para luego proceder con el párpado superior, aunque este entorno de este párpado tan maquillado a lo mejor no sea la intención del facultativo tratar además el párpado superior, sino posiblemente lo hubiera limpiado previamente. El tiempo aproximado que vamos a tardar es 2 minutos por párpado, 4 minutos por los 2 párpados por ojo tratado, con lo cual este tipo de técnica lo podemos improvisar claramente en el medio de una visita cualquiera sin tener que recitar al paciente otro día. En esta otra imagen, aplicada por otro facultativo, aquí está haciendo hincapié con energías altas y sin ningún tipo de anestesia del párpado en las zonas internas de la mucosa. Hay colegas que siguen la trayectoria natural de las glándulas y otros simplemente utilizamos ese movimiento circular, que fijaos como en los estudios ya simplemente con este tipo de movimientos, sin necesidad de la energía del plasma, estamos haciendo un arrastre del biofilm. Esta espuma que estamos viendo no es el biofilm, es el resultado de pasar la corriente plasmática a través del gel conductor. Aquí se sigue con el párpado desde dentro. Bien. También mencionar que bajo anestesia vamos a poder tratar los casos que consideramos a priori más severos. Aquí fijaos el componente de escamación de esta paciente checa, yo creo que es de la República Checa. Aquí han procedido con la anestesia en estos puntos y es evidente que aquí, por la naturaleza del tratamiento, vamos a necesitar una protección ocular. Fijaros cómo tratan el borde, aquí se está contrayendo ya, según lo vemos. Aquí es fácil que se produzca un salto a alguna pestaña y alguna pestaña pueda ser la mitad de ella carbonizada. Eso es absolutamente intrascendente. Este es un procedimiento muy interesante cuando no vamos a poder tener la continuidad de las sesiones programadas y para gente que viaja mucho o necesita una mejora instantánea. Es sorprendente acerca de la eficacia de este procedimiento en una sola sesión. Insistimos, el precio a pagar, los picotazos de anestesia. Aquí en una publicación estos colegas han recogido las imágenes, han hecho mucho hincapié en la videoqueratografía analizada y estos son fotos de su publicación que acompañan. Aquí está el fundamento de la técnica sin contacto, en el cual ya se va a ver una liberación de los márgenes de las glándulas, un reblandecimiento instantáneo, de tal manera que si las medio expresamos o al final del procedimiento las glándulas ya están semivacías. El efecto antiinflamatorio se reconoce tras la trombosis de los vasos dilatados alrededor, se reconoce en la primera revisión. Cuando viene el paciente después, se produce una eliminación parcial de la flora bacteriana, también el efecto térmico es importante y ese resultado que se pone en la movilización de la elastina después del tratamiento. Aquí está la publicación original disponible a través del distribuidor de esta colega que ha liderado el grupo de estudio cuyos resultados vamos a comentar inmediatamente. Y para mí este estudio hizo mucho hincapié en el videoanálisis del tiempo de ruptura de la película lagrimal. Siendo así, y en nuestra experiencia de oftalmólogos generalistas,
tenemos que reconocer que es un resultado muy variable y hay demasiada variación interindividual e interexploración. Sí que sirve para avalar alguna teoría de cara a un paciente, pero para mí el fundamento de la reproducibilidad de esta exploración no es lo suficiente y es poco comparable con la eficacia del análisis de la variable que vamos a utilizar nosotros en el ensayo clínico. Por lo tanto, resumiendo, la técnica sin contacto nos ha aportado una ventaja de alta resolutibilidad al precio de la inyección de anestesia y la técnica de contacto es muy sobrellevable, se improvisa enseguida y una gran mejoría, posiblemente con una menor necesidad de la esperada de repetición de sesiones. Aún así, el estudio que diseñaron en el equipo de la doctora Zemanova consistió en aleatorizar 50 pacientes más la sustitución de las pérdidas en un régimen de 2 tercios, 1 tercio. Obviamente no son pacientes redondos. Aquí, en simple ciego con un observador independiente, inmediatamente, cuando les fue requerido a finales de la semana pasada, dijimos, a ver cómo van los resultados. Interpusimos ahí un análisis intermedio de los resultados en base al tiempo y el estadístico OSDI elegido se ha transformado para la fe del converso que tenemos algunos, los recién llegados a este tema, estamos tendiendo a aplicar más que nunca las escalas de valoración subjetiva por el paciente, cuya puntuación es corregida por el número de consultas o respuestas otorgadas y con eso, estos son los resultados que nos remitieron los colegas checos de la puntuación OSDI antes del tratamiento, después del segundo tratamiento, 1 semana después, 4 semanas y 12 semanas después. Contra más avanzábamos en el tiempo, tanto en el grupo tratado como en el grupo control, más incompletos estaban los resultados. Pero os vamos a avanzar los resultados del grupo tratado en cuanto hace referencia a la reducción de la puntuación OSDI, como veis aquí, que se produce una rápida reducción. En 1 semana después del último tratamiento ya tenemos prácticamente el resultado definitivo que se extiende hasta los 3 meses después del tratamiento. Y en el grupo control, por contra, no percibimos esa mejoría sostenida en el tiempo, sí que una pequeña mejoría que nosotros nos hemos dispuesto a atribuir inmediatamente a la remoción del biofilm que hacemos cuando paseamos el mismo terminal al mismo tiempo, pero inactivado sobre el borde palpebral. Estos resultados comparativos están limitados en este momento mientras tengamos esas diferencias estadísticas de puntuación media a la entrada. Si bien vemos que ha mejorado más en el grupo control, luego las cifras son más parejas, pero sabemos que hemos mejorado más en el grupo que partía de un peor punto, como era el grupo tratado. Y esto lo hemos revisado con datos datos apareados de muestra no normalizada, con referencia al punto de partida. Cada situación en el tiempo, después de 2 tratamientos, 1 semana después, etcétera, era comparada con la situación previa. Y en todos los puntos han salido grandes significaciones estadísticas. Por el contrario, esto no se produjo en el grupo control, que no era significativo en ningún punto, excusable en los 2 últimos por el bajo número de pacientes enrolados. Entonces, ya sabéis el dicho este que atribuyen inadecuadamente a Twain, pero que dicen que hay 3 maneras de mentir: las mentiras, las malditas mentiras y la estadística. Y entonces nosotros hemos venido aquí para compensar provisionalmente y ver exactamente qué porcentaje de mejora había en cada grupo con respecto al inicio. Y hecho así, lo hemos analizado tratamiento del grupo tratado contra el grupo control. Y ahí sí que nos hemos encontrado una gran significación estadística que se mantenía después, con la excepción fastidiada, tal vez aquí, de 1 semana
tras el tratamiento por la existencia de una muestra un poquito dispersa en el grupo control con bajo número de pacientes. Aquí enseñamos los resultados en porcentaje. Fijaros cómo va mejorando en el grupo control y esta mejoría sí que es sostenida. Auguramos una duración en el tiempo importante. No sabemos si va a ser el patrón ese del año que utilizamos en otras técnicas, pero en fin. Y fijaros aquí como en el grupo control, cuando nos vamos a mirar el porcentaje de mejora, vemos que acabamos igual justo en el punto cero como estábamos. Si bien hemos tenido durante unas semanas la mejoría de la remoción mecánica gracias al tipo de abrasión que realizamos con la punta. Y si finalmente vamos a comparar los resultados de mejoría entre los tratados y el control, aquí el diagrama de barras nos ilustra claramente cómo estamos en el grupo de la izquierda con grandes porcentajes de mejoría. Esto ha sido simplemente un anticipo de lo que serán los estudios a seguir, pero recordaros que la técnica en su modalidad de contacto, para mi manera de ver, no tiene curva de aprendizaje, no hay que tener ningún miedo, no hay accidentes con las pestañas como la técnica de no contacto y está disponible para cualquiera de vosotros sin la existencia en estos momentos de terminales fungibles. El único requerimiento es la inversión en esterilizarlos. Nada más, muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, doctor Ruiz del Puente. Muchas gracias también por la presentación. Ahora vamos a dar paso al doctor Rafael Melián. Tiene que conectar el micrófono, es lo único que le falta. Ya está. Sí. Que nos va a explicar su experiencia en Chantelasmas en concreto. Exacto. Bueno, antes de empezar, agradecer a Medicalia la oportunidad de hablar de este equipo, porque la verdad que el Jet Plasma Lift es un equipo que en mi experiencia y en todos los campos que lo he utilizado he tenido un resultado excelente. Hoy voy a hablar de Chantelasma, que es en donde más experiencia tengo. Y para hablar de ello, lo que voy a hacer es dividirlo en tres partes. Primero, haré una pequeña introducción para recordar un poco lo que es el Chantelasma. Luego, hablaré sobre mi feeling inicial con el equipo. Y por último, presentaré los resultados que he obtenido. Decir que el Chantelasma es un xantoma. El xantoma es una placa amarillenta ligeramente elevada que aparece por un depósito de colesterol. Aparece en cualquier parte del cuerpo, pero cuando aparece en el párpado ya pasa a llamarse Chantelasma. Hay una predisposición familiar, normalmente es un origen idiopático, puede estar asociado con la hipercolesterolemia, con la diabetes, con el estrés y con el tabaco. La configuración típica del Chantelasma es la aparición esta que vemos en el tercio nasal del párpado superior, párpado inferior, puede aparecer de manera unilateral, bilateral, de mayor o de menor tamaño. Decir que los tratamientos, hay de diferentes tipos de tratamientos, los pacientes suelen acudir preguntando por la cirugía, porque es el tratamiento convencional y es el que más conocen. Decir que de la cirugía puede ser una exéresis o una blefaroplastia, aprovechando si tenemos un receso de piel. El problema de la cirugía principal es el riesgo de cicatriz, sobre todo si la lesión es en el párpado inferior, el riesgo de sangrado si el paciente está anticoagulado o antiagregado, y el riesgo de los oftalmos si hacemos una blefaroplastia. En cuanto al tratamiento con láser, hay diferentes tipos de láseres, pero el que más publicaciones tiene y más estudios lo siguen es el láser CO2. Decir que es una buena opción, pero tiene un coste elevado, los equipos son bastante caros y además necesita varias sesiones, porque al vaporizar el láser, si utilizamos energías muy altas, va a producir una hiperpigmentación. Por lo tanto, es conveniente bajar las energías utilizadas y eso genera que haya que realizar más sesiones. En cuanto a la exfoliación con el ácido tricloracético, es una buena opción también. Puede ser a concentraciones entre el 30, 50 y 70%. Lo que ocurre es que va a necesitar varias sesiones porque con la concentración que lo hagamos, el ácido tricloracético va a requerir que una vez se haya quemado la parte superficial de la piel, se recupere para seguir profundizando. Mientras más baja sea la concentración, mayor número de sesiones vamos a necesitar, pero mientras más alta sea la concentración, más riesgo de quemadura y de producir un ectropio cicatricial existe. En cuanto al plasma, donde englobamos al Jet Plasma Lift, decir que en el caso del Chantelasma, los resultados son excelentes.
prácticamente en el 99% de los casos lo vamos a conseguir eliminar una sesión, y en los que no se consiga quitar una sesión puede ser por haber dejado algún resto sin quitar. Diré el truco para no dejar nada y poder eliminarlo en una sola sesión. Es muy difícil dejar cicatriz o algo de hiperpigmentación. Para ello también, si estamos hablando de fototipos de piel elevados, se puede utilizar la crema hipopigmentante. Luego decir que el manejo del equipo es muy sencillo, ya lo hemos dicho antes, pero lo voy a repetir ahora, y el coste del equipo es reducido, porque aparte de que es un equipo barato, no tiene fungible. En cuanto a mi feeling inicial con el equipo, decir que la curva de aprendizaje es mínima. Básicamente podemos decir que la curva de aprendizaje consiste en saber qué botones hay que apretar para encender el equipo, saber qué energía hay que poner para cada tratamiento y saber qué punta hay que ponerle para cada energía. Una vez sepamos esto, el tratamiento está al alcance de cualquier oftalmólogo, porque la técnica quirúrgica no existe. Una técnica es muy sencillo y además para el paciente es comodísimo y para el cirujano también. En nuestro caso como oftalmólogos, el Jet Plasma Pen es comodísimo porque se puede coger fácilmente en la mano y manejar de una manera muy intuitiva. En cuanto al tratamiento, el tratamiento va a consistir inicialmente en utilizar anestesia local. Se hace una inyección, en mi caso, de lidocaína al 2% bajo la placa que vamos a eliminar. Luego instalaremos el Golden Applicator y procederemos a sublimar el tantelasma. Si vemos en el vídeo, vale, perfecto, sí, ahí, podemos ver que se está sublimando el tantelasma y lo que es importante es llegar bien a los bordes de la lesión para tener que evitar hacer más sesiones, llegar bien a los bordes, y una vez hayamos sublimado la capa superficial, se va a quedar una capa negruzca que vamos a tener que limpiar. La podemos limpiar o con una mosteta o con una gasa. Una vez hayamos quitado esa capa negruzca, lo que vamos a proceder es a volver a eliminar, sublimando ese color amarillento, esa placa amarillenta que se sigue produciendo, que sigue existiendo debajo de la capa. Así todas las veces que sea necesario hasta acabar con el grosor completo del tantelasma. Es un procedimiento totalmente indoloro y más o menos suele tardarse unos 5 minutos por lesión, perdón. En cuanto a los resultados, los vamos a tener desde el primer día. El tiempo es muy reducido, el tiempo de tratamiento es muy seguro, indoloro, y el paciente puede hacer vida normal. Se le puede hacer una serie de recomendaciones como que evite ambientes de suciedad, de polvo, animales, evitar un esfuerzo físico intenso y utilizar la povidona iodada 3 veces al día durante la primera semana. La baja laboral es mínima. Yo suelo recomendar 24 horas para así revisarlo al día siguiente. Si veo que todo está como debe estar, puede incorporarse a trabajar sin ningún problema. En cuanto a la semana, podemos encontrarnos con dos posibilidades. Puede ser que la lesión esté con costra o sin costra. Lo que le debemos decir a los pacientes es que no deben arrancar la costra, porque algún paciente en mi experiencia me ha dicho, bueno, la costra empezó a caerse y aproveché yo y la arranqué para seguir poniéndome el tratamiento. No, eso es incorrecto. Lo que debe hacer es mantener la costra lo máximo posible, porque eso va a producir una protección frente a infecciones y una protección solar. La protección solar va a generar que haya un menor riesgo de cicatriz o de pigmentación. Los resultados al mes se ven en la propia imagen. Ya vemos cómo la evolución es excelente. En mi caso tengo un 100% de pacientes satisfechos. La recuperación fue en todos completa y en todos ausencia de cicatriz o hiperpigmentación. No tuve que usar en ninguna pomada hipopigmentante. Eso sí, decir que siempre que haya un fototipo de piel alto, decirle que evite tanto antes como después del tratamiento por la exposición al sol. Los resultados a los 6 meses, en mi caso lo mismo, ausencia completa de recidivas ni complicaciones. No obstante, el paciente debe saber que la posibilidad de recidiva siempre existe independientemente del tratamiento y puede aparecer en el mismo lugar tratado o en otro lugar diferente. Por ello, además de hacer el tratamiento, hay que darle una serie de recomendaciones al paciente, como evitar el estrés, evitar fumar y, como no, una dieta baja en grasas y hacer deporte con frecuencia. Como conclusiones, decir que la curva de aprendizaje es mínima, es una técnica segura y muy poco invasiva, es barata y los resultados son excelentes y el paciente los nota desde el primer día. Lo que me han dicho, quizás sea la frase que más me han repetido los pacientes a la hora de darle el alta, es: se lo recomiendo a todo el mundo que veo que lo tiene. Así que nada, poco más que decir, es una presentación bastante más corta que las de mis compañeros, pero yo creo que con el tema del tantelasma es algo tan claro, tan buenos resultados que no hay mucho más que decir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Melián. Muchas gracias por su presentación. Corta pero al grano, es decir, que no es corta, sino que hemos visto todo lo que necesitábamos ver.
Ahora quería presentar también a la doctora Con, que bueno, ha tenido la mala suerte que en este momento estaba fuera y tiene una conexión un poco deficiente, pero bueno, espero que podamos vernos y pueda contarnos. Básicamente era que pueda compartir un poco esa experiencia porque yo creo que va hacia los 2 años ya de experiencia con el equipo y bueno, pues como ha hecho muchos casos y ha tenido experiencia, pues bueno, nos gustaba mucho poder contar con su opinión sobre el equipo y un poco sus experiencias que pudiera compartir con nosotros. Muchísimas gracias, Albert, y un placer estar aquí con todos ustedes. La verdad es que la diversidad de cosas que se pueden hacer con el equipo y en el entrenamiento oftalmológico que tenemos y a veces también combinado con el uso del microscopio, se puede permite hacer algunos tratamientos que creo que nos aportan mucho como especialistas. Así que para mí un placer y un honor escuchar las charlas de ustedes, verlos y también discutir cuál es nuestra experiencia. Aquí creo que me están viendo ya. Entonces, sí, estamos viendo. En realidad, tener un equipo pequeño, portátil, que se puede usar dentro de la consulta con el paciente sentado en el biomicroscopio, como lo he hecho yo varias veces, o en la sala de procedimiento, incluso combinando con otras cirugías en el pabellón, da esa flexibilidad que es muy cómoda. Y la verdad es que los tengo que felicitar porque el tip diseñado para oftalmología es definitivamente mucho más cómodo, mucho más preciso y liviano. Así que la verdad es que en cuanto a blefaroplastía, por lo menos en mi práctica, son pacientes con pieles muy claras, pacientes jóvenes, pacientes que no voy a resecar grasa y pacientes que no están dispuestos a tener cicatrices. Yo creo que ese es realmente el nicho. Lamentablemente, para poder tener los efectos que uno desea, el post-tratamiento, el downtime, como le digo yo, es aproximadamente la misma semana en la cual un paciente podría estar con una blefaroplastía de solo piel y con la sutura. Sin embargo, pacientes como ella, que es una mujer joven, aquí la ven antes, la ven a las 2 semanas, todavía con un poco de inflamación, y después la ven aquí a los 3 meses. Ella estaba muy contenta por la mejor calidad de la piel. Creo que uno puede combinar más de un tratamiento, pero para poder ser efectivos son tratamientos que tienen, en mi experiencia, que hacer con anestésico infiltrado. Para el tratamiento de distriquiasis ante el asma, estoy de acuerdo que es una herramienta muy útil. Acá es una paciente que había yo operado de cirugía lagrimal y luego procedí a ir a cauterizar las 2 pestañas distriquiásicas y la verdad es que el efecto y la cicatrización post-tratamiento es absolutamente superior a lo que puede ser usar un cauterio más grande. Pero es aquí, es en blefaritis, donde la verdad es que a mí los resultados me han... Uy, no sé cómo hacer esto. Ahí sí. Me han encantado porque los pacientes con blefaritis crónica y los pacientes con incluso chalaciones residuales o chalación múltiple, he podido tratarlos en forma bastante efectiva. Aquí ven ustedes como un paciente solo 2 semanas después del tratamiento disminuye en forma importante el eritema, el aumento de volumen, y no solo de la lesión, sino que de todo el margen palpebral. Uy, a ver, quiero ver si logro aquí hacerle fast forward. Entonces,
efectivamente el aplicador, yo trato de hacer estos tratamientos con anestesia tópica, ya sea de superficie o cutánea, porque la verdad es que como tratamiento mínimamente invasivo, la idea es que sea algo cómodo. Si ustedes se fijan ahí, la aplicación sobre la piel tarsal, y uno va aumentando la intensidad. El paciente siente el aumento de la temperatura y yo también lo voy tocando para cerciorarme de que no interfiere ahí el anestésico. Y ustedes aquí, se fijan, eso permite, ahí voy tocando. Y en algunos pacientes, como es el caso de él, que fue uno de los primeros, usaba yo un protector corneal plástico, pero la verdad es que termina siendo bastante incómodo, entonces, para el paciente mismo. Entonces lo que hago ahora, siempre y cuando me lo permita la elasticidad de los tejidos, es trasladar el párpado hacia afuera, levantarlo y desacoplarlo del globo ocular, y con eso puedo llegar a tener un mucho mejor nivel de seguridad. Entonces aquí les muestro cómo fue el tratamiento en la zona del chalazion mismo. Y la verdad es que esto permite ir directamente. Esto complementa y ayuda mucho al tratamiento que uno le indica a los pacientes en casa. A ver, ahí. Ahí, ¿se fijan? Entonces uno puede ir directamente masajeando, ordeñando, y por eso lo que me gusta mucho hacer es hacerlo tanto por la vía cutánea como por la vía conjuntival. Con el aplicador directo dorado, la verdad es que es bastante más cómodo y no he visto que el beneficio sea mucho más significativo. Por lo tanto, definitivamente me gusta más hacerlo por vía transconjuntival. Uno tiene el globo ocular fuera bastante más controlado y va, como digo yo, de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Eso permite. Y en mi experiencia también, el anestésico tópico transconjuntival, obviamente, es mucho más efectivo que el transcutáneo. Como te decía Albert, me gusta mucho poder ocupar el jet plasma en estos pacientes. A los pacientes les gusta, se les hace cómodo, se les hace corto y eficiente. Y he tenido casos en que se hace el tratamiento en la mañana y en la tarde el paciente está en vivo y en directo haciendo algún tipo de presentación o algo. Por lo tanto, si uno lo compara con una cirugía de chalazion propiamente tal, no se obtiene este efecto tan inmediato y tan antiinflamatorio en forma global. Mi humilde aporte aquí a la discusión. Me encantaría saber cómo le ha ido a usted, doctor Rodríguez, y me encantó tu presentación, Rafael, que alcancé a ver el final. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Con. Ha estado muy interesante. Además, la doctora Con nos está ayudando mucho también en otros estudios clínicos que ya está realizando, muy interesante, que espero que en un futuro podamos presentar. Con lo cual, creo que ha sido una aportación muy interesante. A partir de ahora abrimos un turno de debate y de poder tener preguntas y respuestas. Para mí lo más importante de esta tecnología básicamente es la versatilidad. Yo me acerqué a ella exclusivamente porque ya en nuestra clínica teníamos LipiFlow, teníamos IPL, nos ha preocupado siempre como cirujanos refractivos y de córnea la enfermedad del ojo seco y la blefaritis crónica, la disfunción de las glándulas de Meibomian. Y tengo que contar una anécdota. La primera vez que me encontré con el equipo me pareció un equipo de segunda división, porque estábamos acostumbrados a máquinas tan grandes, a equipos tan complejos,
que me parecía un equipo como de segunda división y no le presté demasiada atención, tengo que decir públicamente, porque me pareció demasiado económico. Lo encontré en un europeo y me acordé rápidamente cuánto me había costado el láser de CO2 o cuánto costaba un IPL y dije, caramba, realmente esto es un equipo checo, esto no tiene que ser muy católico, pero realmente la sorpresa ha sido que yo creo que en este momento me atrevería a ponerlo en la misma división que un equipo de LipiFlow o de IPL, y tiene una gran versatilidad, por supuesto, en oculoplastia no invasiva, no para expertos como tú, Jocelyn, que tú eres una todoterreno de la oculoplastia y lógicamente, bueno, pues las opciones que te permite el Jet Plasma eres capaz de hacerlas con cirugía convencional casi todo, me imagino, ¿no? Pero para los cirujanos de córnea y refractivos como el doctor Melián, como Carlos o como yo, pues es una aportación el no tener que acudir a cirugías invasivas para poder meter un poquito la patita en el mundo de la oculoplastia. Y desde luego para el ojo seco leve o moderado, pues en este momento yo lo recomiendo con muchísimo entusiasmo. Quería oír mucho sobre el tema del chalacio, porque efectivamente, bueno, pues con otras plataformas ya también empiezan a tratar el chalacio y por eso tenía mucho interés y me ha gustado mucho tus palabras, Jocelyn, diciendo los buenos resultados que presenta el equipo también para tratar chalacio. Bien, hay otra pregunta que habla sería más para la doctora Con, ¿cómo se realiza el tratamiento para un chalación? Bueno, yo, doctora Con, porque ha sido quien ha hablado más del chalación, aunque también creo que otros doctores también lo conocerán. ¿Y qué resultado puede esperarse sobre esa chalación? Básicamente, ¿cómo es el tratamiento y qué resultado se puede esperar? Primero, doctor Rodríguez, qué honor sus palabras, muchísimas gracias. Y también por el apoyo de Albert, me sonrojo. La pregunta creo que la puedo contestar mejor con un pequeño video. Lamentablemente, como tengo tan mala señal, lo tengo online y no se logra acercar mucho, pero creo que les va a gustar. Voy a intentar. Si se fijan acá, el tratamiento del paciente, yo hago primero, primero masajeo todo lo que es, el chalación está aquí. Voy primero por transcutáneo, luego por, a ver si, es que mi conexión está muy lenta, lo siento tanto. Pensé que se había descargado completamente, pero ahí ven ustedes cómo después de aplicar calor local, hago que el paciente mire hacia abajo y con el mismo tip, si se fijan ahí hago como y con el mismo tip ayudo a exprimir idealmente por el mismo agujero de la glándula de meibomio el contenido del chalación. Cuando son chalacions agudos, es decir, llevan poca evolución, no se han enquistado y todavía es posible permear ese drenaje, la verdad es que se resuelven en forma muy, muy rápida. Yo uso como medio un producto que usamos acá, que es un shampoo en base acuosa que tiene aceite de árbol de té. Y eso creo que también, y ahí ven ustedes cómo está el chalación por vía transconjuntival, y tras la aplicación del calor uno logra ir drenando el contenido. Y si se fijan, el paciente está absolutamente cómodo. Así que para lo que es chalación, ese es siempre personalizando el tratamiento, pero partiendo de general a particular y finalmente trabajando sobre el chalación mismo sin tener que hacer una incisión. He tenido otros pacientes con múltiples chalación. Yo me imagino que a ustedes en España les debe haber pasado lo mismo, pero aquí en época de pandemia, la blefaritis y los chalación fueron una gran causa un gran motivo de consulta. Y pacientes con múltiples chalación, que la verdad es que operar
o 6 chalazion en un párpado me parece que no es lo ideal. Sin embargo, el resultado de desinflamar los párpados, primero con el jet plasma, drenarlos parcialmente y luego complementar con cirugía yo hago en general tratamientos semanales y eventualmente cuando ya hay un quiste consolidado, sólido, ya no drena, ojalá único, ese es el que opero. Ese es mi tratamiento. Espero que les haya gustado. Muy bien, muchísimas gracias. Es muy interesante. Muy interesante. Hay otra pregunta que es referente, entiendo que es la distriquiasis. ¿Cómo tratáis la distriquiasis? ¿Dónde aplicáis el plasma? ¿Qué potencia? ¿Qué terminal? ¿Con anestesia? La distriquiasis, así como los antelasmas, son mala clase, como se dice aquí en Chile. ¿Por qué? Porque es recidiva. Y creo que todos los equipos que yo he usado para tratar distriquiasis han recidivado. Pero la gracia del jet plasma, y por eso es que nos simpatizamos tanto con el doctor Rodríguez, es que lo puedo usar sin necesidad de inyección de anestésico y en muchos casos lo hago en la misma lámpara de hendidura. Uso el aplicador dorado que tiene el ángulo, lo introduzco en el folículo y voy dándole según la intensidad que me permite y que tolera el paciente. Ahora, hago un par de aplicaciones, subo la intensidad hasta que el paciente lo tolera y ojalá antes de ver los cambios a nivel del reborde margen, del margen palpebral, termino cuando el folículo sale en forma espontánea. Y en general uno le hace así con el cotton tip y el folículo sale solo. Ahí, y si el paciente, lo controla el paciente al mes y medio, y si veo que hay el folículo creciendo de nuevo, en general, la gran mayoría de las veces es mucho más pequeño, mucho menos pigmentado, uno ve que hubo un deterioro del folículo y vuelve a hacer la aplicación. Sí, totalmente de acuerdo. Yo pienso también que la triquiasis y la distriquiasis es la fea del baile, por decirlo de alguna manera, ¿no? En la oftalmología general. Y con cualquier técnica hemos tenido fracasos y éxitos. Yo prácticamente recomiendo la misma técnica que la doctora Con y desde luego probablemente en una segunda sesión como mucho se pueda obviar el problema. Yo en mi experiencia no consigo hacerlo sin anestesiar el párpado. Ese es el problema. Lo he hecho de las dos maneras, desde el punto de vista de la presentación de la doctora Con, eso sí que es interesante hacerlo con el control de lámpara de hendidura. Y también he intentado interponer una aguja de 30 Gs que siga el recorrido hasta el bulbo de la pestaña. Ahí tengo que utilizar potencias en contacto con la base de la parte metálica de la aguja. Tengo que usar potencias máximas, generalmente de 8. Y simplemente efectos de contacto de la fuente de energía. Y sí que veo las burbujitas surgir lentamente de una manera mucho más fluida, pero menos abrupta que cuando lo hacíamos con la diatermia. De todas formas, Carlos, si no quieres anestesiar el borde del paciente, yo el otro día estaba el caso que puse de un acné, que lógicamente empezamos haciendo el acné a nivel frontal y a nivel malar con los cabezales plateados y finalmente unas chispitas del Golden Applicator, del aplicador dorado, los pacientes lo toleran muy bien sin EMLA y sin nada. En el caso tuyo, claro, si empiezas con 8, va a ser muy difícil que lo tolere de ninguna de las maneras.
pero si a lo mejor empiezas con intensidades muy bajas y vas subiendo, igual te encuentras con que encuentras el equilibrio de una energía que no requiere una infiltración de lidocaína, ¿no? Yo soy muy fan del doctor Yamada de Brasil, que me ha convencido que con el jet plasma en algunas ocasiones es preferible y no pasa nada. Es decir, una blefaroplastia, ¿por qué va a ser peor hacerla en 2 sesiones que en una? Si igual podemos utilizar una intensidad inferior, también podemos obtener resultados. Si tú utilizas una intensidad baja y lo tienes que hacer en 2 o en 3 sesiones, igual en la lámpara de hendidura con el biomicroscopio y con una intensidad un poquito por debajo de 8, pues igual es posible que no necesites infiltrar al paciente. Sí, bueno, en mi caso posiblemente se disipaba en ese intento de canalizar el propio folículo con la propia aguja de 30 Gs, a lo mejor ahí se disipaba parte de la energía. No, y si quieres, un poco antes de terminar, yo creo que podemos tener un par de minutos. Evidentemente, la compañía recomienda en el tema de la enfermedad de ojo seco utilizar la vía conjuntival. Pero a mí lo que me motivó a acercarme al jet plasma fue que algunos compañeros que estaban utilizándolo para lifting perioculares, algunos dermatólogos me decían, oye, Vicente, no sé si sabes que con este equipo, cuando hago lifting perioculares en mujeres de 50 años, me mejoran del ojo seco. Entonces, bueno, yo creo que todavía jet plasma, hoy el doctor Carlos Ruiz Lapuente ha hablado mucho de la vía conjuntival porque es la que estamos desarrollando más, pero nos queda mucho futuro también para que los oyentes sepan que tenemos todavía por explorar como opción terapéutica también para el ojo seco la piel o la combinación de ambas, de piel y de vía conjuntival. O incluso lo que decía antes el doctor Lapuente, combinar el margen con el Golden Applicator con el Golden por dentro o por fuera. Es decir, Jet Plasma es un equipo bastante versátil, que todavía tiene mucho desarrollo para los que hemos metido la pierna un poquito, como el doctor Melián, la doctora Con, el doctor Ruiz Lapuente o yo, y estamos empezando a navegar en ello. Tenemos la sensación de que tiene mucho recorrido, desde mi punto de vista, todavía para el tratamiento de la blefaritis y del ojo seco. Yo creo que si no hay más preguntas, así que lo podemos dejar aquí. Muchísimas gracias de nuevo a todos los ponentes, sobre todo, y a todos los asistentes por escucharnos. Cualquier cosa, pues pueden contactarnos a través de quien les haya contactado para el webinar y si no, a través de la misma dirección del webinar que les redirigiremos pues al distribuidor correspondiente, por eso no hay ningún problema. Pues gracias a todos por la atención esta tarde y sobre todo a los ponentes y a todo el equipo que hay detrás para llevar esto adelante. Muy bien, gracias. Desconectamos.